son bien importantes en el ámbito clínico, ¿vale? Entonces, esto es ANSE. Al lado izquierdo, entonces, tenemos el acrónimo ANSE, que viene de Aeromonas, Morganella, Proteus vulgaris, Providencia y Pantoea, Citrobacter pyogenes, Enterobacter cloaceae, Serratia, Hafnia albei y Klebsiella aerogenes. Esos AMC quiere decir que esos microorganismos que están ahí tienen la enzima de manera cromosómica y que la expresan como resistencia natural a los antibióticos. O sea, siempre que tengamos un Proteus vulgaris, por ejemplo, o un Citrobacter pyogenes, siempre va a estar esa enzima, siempre. All the time, siempre. O sea, no es que a veces la expresan, a veces no, es intrínseco, ¿de acuerdo? Y al lado izquierdo tenemos un grupo de microorganismos que creo que ustedes lo han visto en teoría, que es el grupo de microorganismos SPICE, que comparte, o sea, que están ahí inmersos los AMC. Entonces tenemos a Serratia, Pseudomonas, los indol positivo prote, que son el Proteus, la Morganella y la Providencia, el Citrobacter, el Enterobacter, el Acinetobacter, el Cronobacter, la Edwardiella, la Hafnia albei y la Klebsiella aerogenes. Estos microorganismos son potencialmente, tienen un potencial de resistencia antimicrobiana muy grande. Entonces, por eso es que es muy elemental y muy necesario evaluar o tener conocimiento de cómo podemos evaluar la presencia de este tipo de beta-lactamases, que son intrínsecos, como ya les dije. Entonces ustedes, uy, ¿cómo así? No, qué complejo esto, todos esos nombres, todos esos bichos. Pero pues, para poder conocer y poder hacer un antibiograma correcto, pues los tenemos que dominar, los tenemos que saber, sabemos que siempre va a estar en ellos, en el Proteus vulgaris, en la Providencia, Morganella, Serratia, en todos ellos, ¿sí? Y siempre lo debemos tener presente. Entonces, cada vez que de aquí en adelante ustedes van a montar un antibiograma en el laboratorio, ustedes ya entonces muy pilos, entonces dicen, ah, no, pero esto es ANSE cromosómico, entonces ya sabemos a qué va a ser resistente, igual se evalúa, pero tenemos que estar pensando en la alternativa terapéutica para ese microorganismo. Entonces, en cuanto a las generalidades, entonces, como veíamos ayer, ellas son del grupo 1 de Bush, del artículo que ustedes están leyendo. Ellos, ella fue la primera beta-lactamasa que rompe penicilina descrita en E. coli. Como ya les dije, pertenece al grupo 1 y al grupo C, y al grupo C del grupo molecular. Estas pueden estar de dos maneras en los microorganismos, de manera inducible y de manera cromosómica inducible y plasmídica. Esta enzima le otorga resistencia natural a las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera generación, a las cefamicinas que vimos ayer. Entonces estas ya son resistentes. Entonces ahí está un clip para la identificación. Ayer veíamos que las BLE eran cefamicinas sensibles. Las ANSE son cefamicinas resistentes. Entonces ya tenemos una diferencia. Es resistente contra los monobactámicos como Astreonam y también es resistente a las aminopenicilinas con inhibidores. O sea que los inhibidores de beta-lactamasas no funcionan en los microorganismos AMC. ¿Vale? Y tenemos una tercera forma de presentación de las AMC. Segundo, están escribiendo más despacio. Okay. Bueno, entonces, importante de esta diapositiva. Tenemos que se perdió Daniel. ¿En dónde se perdió Daniel? ¿En qué quedó?
Bueno, muchachos, ok, en el título. Muy bien. Las AMC fueron la primera vez de lactamasa que se escribió en el coli. ¿Listo? Recordemos que podemos clasificar las beta-lactamasas de manera molecular, que es mediante si son serin beta-lactamasas o si son metablo beta-lactamasas, ¿sí? Que teníamos A, C, A, B, C y D, ¿sí? Esa clasificación es molecular, ¿vale? Y tenemos otra clasificación que les decía yo ayer que me parecía un poco más fácil porque las dividía en 1, 2 y 3, en que las unas eran cefalosporinasas, a pesar de que puedan hidrolizar otras cosas. Que las dos eran, el grupo 2 eran las penicilinasas y era donde encontramos las beta-lactamasas de espectro extendido. Y el grupo 3 que es donde encontramos las carbapenemasas. ¿Se acuerdan? Listo. Esa es la clasificación funcional. Entonces las AMC pertenecen al grupo 1. ¿Listo? Que veíamos en la tablita ayer. Entonces la tablita de ayer decía que las tipo 1, que son las AMC, eran resistentes a las cefalosporinas de primera generación, a las cefamicinas, o sea, cefalosporinas de segunda, y es resistente también a las cefalosporinas de tercera generación. Y que las AMC no son inhibidas por los inhibidores de beta-lactamasas, o sea, el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam. Esos inhibidores, que los tenemos, por ejemplo, en amoxicilina ácido clavulánico, no funcionan en las ANSE. O sea, eso no sirve para nada con ellas, ¿vale? Cromosómica inducible significa que se encuentra siempre codificada a nivel cromosómico e inducible significa que va a aumentar su expresión, o sea, a nivel cromosómico está en niveles basales y cuando llega un inductor, que en este caso es el antibiótico, va a aumentar su producción y va a generar la resistencia. ¿Quiénes tienen ANSE cromosómica inducible? Los microorganismos que ya les mencioné que eran ANSE y SPA. Constitutivo significa que está en el cromosoma, pero que se expresa a niveles tan bajos o es indetectable. Porque vamos a ver que el mecanismo ANSE, ya vamos para allá, vamos suave, porque si no, no me están diciendo que es fácil. El mecanismo ANSE está relacionado a otras funciones biológicas que no son necesariamente la resistencia bacteriana, ¿vale? Entonces, cromosómica no inducible o constitutiva es que siempre va a estar a niveles indetectables y que en estadios normales no tendría por qué sobreexpresarse, ¿listo? O sea, porque lo que les digo, está asociado a otro proceso biológico. A diferencia de las beta-lactamasas de espectro extendido, las AMC no hidrolizan cefalosporinas de cuarta generación, o sea, el cefepime o la cefepima, ¿vale? Ni tampoco a los carbapenemas. Entonces ya podríamos ir haciendo un cuadrito de diferencia, ¿cierto? Donde las BLE son inhibidas por los inhibidores, las ANSE no. Las BLE son sensibles a cefamicinas, o sea, cefoxitina y cefotetan. Las ANSE son resistentes. Las BLE hidrolizan hasta cuarta generación, las ANSE solo hasta tercera. ¿Listo? Entonces eso es muy importante, ¿vale? Entonces, ¿qué es ANSE? ANSE es un sistema de expresión y represión de genes, ¿sí? Que está asociado al reciclaje del peptidoglicano de las bacterias, ¿sí? O sea, lo que les decía, él no está completamente, o sea, naturalmente diseñado para hacer resistencia a los antibióticos, que las bacterias están miles de años antes que nosotros en este planeta. Entonces, esa ANSE no era para eso, sino que la bacteria después pudo desarrollar mediante ese mecanismo que ella ya tenía, que lo usaba para el reciclaje del peptidoglicano y lo utiliza para hidrolizar antibióticos, ¿vale? Entonces, por eso les digo que muchas bacterias lo tienen
y unas lo expresan inducible y otras constitutivo, porque igual tiene que seguir reciclando peptidoglicano. Así no tenga antibióticos, se hace una bacteria de la tierra que está por allá en las aguas, o sea, no, en el intestino. O sea, la función de ese complejo es el reciclaje del peptidoglicano, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo ese complejo molecular es inducido o reprimido por un grupo de genes pues de moléculas represoras o inductoras. Entonces, cuando el peptidoglicano empieza a hacer su reciclaje para, ya sea para ser degradado completamente o para generar péptidos pequeños para volver a ensamblar más peptidoglicano, se generan unas moléculas que son el 1,6-anhidromuropéptido, que es, recuerden que el peptidoglicano está formado por polipéptidos, ¿sí o no? Entonces se rompen esos péptidos y se generan estas unidades más pequeñas, que en el caso de la señalización de ANC funciona como una molécula señal, ¿vale? Este se va a unir a otro componente que es AMR, que funciona como un factor transcripcional. Entonces la molécula señal activa el factor que va a inducir la transcripción de genes. Cuando esto se une, se activa la expresión del gen AMC, que es el que le da el nombre pues, a la beta-lactamasa, que es en sí la que codifica la enzima como tal. Pero entonces venimos en una secuencia de donde participan otras moléculas. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en una gráfica, de pronto es un poco más sencillo, por lo que solo lo estoy mencionando, ¿vale? Entonces, eso es un complejo, listo, molecular, que participa lo tenemos acá. Entonces, tenemos en el lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo, tenemos en el estadio normal, el proceso fisiológico de reciclar el peptidoglicano. Entonces, ese peptidoglicano tiene que viajar al citoplasma a cumplir ya su degradación completa, pues por la maquinaria de reciclaje. Entonces se forman unos péptidos más pequeños que se llaman 1,6-anhidroacetilmurámico oligopéptidos, o más fácil en español, 1,6-anhidromuropéptidos, ¿vale? 1,6-AM, ¿vale? Eso tiene que viajar al citoplasma. Existe una proteína canal que se llama AMG, que se encuentra en la membrana interna de las bacterias gram negativas. Bien, y él va a llegar al citoplasma, estos péptidos pequeños que son negritos, ¿vale? Él se puede, en estadio basal, o sea, en un estado normal, no hay nada que lo afecte, va a llegar una amidasa citoplasmática, que es la AMD, que es una enzima, que esos 1,6 los vuelve más pequeños. Al volverse más pequeños, estos se unen al AMR, que es el represor, y va a bloquear la expresión del gen. ¿Listo? Entonces tenemos, se empieza a reciclar el peptidoglicano, entran esos péptidos por una proteína canal, el AMG. Esto llega al citoplasma. Como eso no hay nada que esté activando la expresión del gen, porque eso es un estadio normal, entonces la amidasa citoplasmática AMD rompe más pequeños esos péptidos y eso va a hacer que haya un bloqueo, ¿sí?, en el represor. Va a haber un bloqueo que activa un represor que es AMR, ¿listo? Ahora miremos cuando hay una inducción. Entonces, cuando hay una inducción, por ejemplo, cuando hay presencia de un beta-lactámico, por ejemplo, en Providencia o en Morganella morgani, que tienen expresión cromosómica inducible. Entonces, él tiene igual su mecanismo de reciclaje de peptidoglicano, pero ahora hay un beta-lactámico que aumenta la producción de esos, este blanquito es el antibiótico, aumenta la degradación del peptidoglicano a nivel de la pared celular, se van a generar más péptidos pequeños. Esto va a viajar obviamente al citoplasma,
pero como hay un exceso de esos péptidos, la AMD, la amidasa citoplasmática, no es capaz de abarcar todo eso y eso es el péptido señal que les estaba mencionando acá en la diapositiva anterior. Entonces, el 1,6 funciona como un péptido señal cuando hay inducción por un antibiótico. La AMD no funciona, no abarca todos los péptidos que se generaron y va a haber, y ya no va a haber una represión, sino que va a iniciar una expresión. ¿Listo? Va a iniciar la expresión de AMC. Y entonces ahí sí se va a presentar la resistencia natural a los antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en estado basal, ¿cierto? Que vamos a ver que unas bacterias lo tienen, la mayoría de bacterias gram negativas, pero como no van a estar en contacto, o sea, no lo expresan, o sea, no está alterado. Regálame un segundo. Ay, Dios mío. Bueno, está bien. Vamos suave, ¿listo? Vamos de nuevo. En estadio basal, cuando no hay una inducción por el antibiótico, no va a haber expresión de ANSE, porque el represor hace su función, ¿listo? Porque al entrar el polipéptido, el péptido, perdón, el 1,6 al citoplasma, existe una enzima llamada AND, que es una amidasa, vuelve y rompe eso, generando unos péptidos más pequeños. Estamos en la imagen de la izquierda, chicos. Y genera unos que se llaman UDP, que son N-acetilmurámico oligopéptidos. Son más pequeños que el 1,6. Ese funciona como un activador del represor AMR. ¿Sí? Entonces acá lo rompió, generó esos más chiquitos y esto se fue acá y listo, funcionó, ¿vale? Ahora en la inducción de AMC, sí, entra el antibiótico porque el médico se equivocó dándole ceftriaxona, ceftazidime, eh, sí, ceftazidime, ceftriaxona, a un paciente con una infección por un Proteus penerio o un Proteus vulgaris. ¿Sí? Entonces el antibiótico entró y lo que hace es activar que haya una degradación más rápida sin matar la bacteria, ¿no? Solo que lo único que hace es que haya una degradación más intensa, más rápida de los 1,6 muropéptidos. Entonces hay un exceso de esos péptidos que van a viajar al citoplasma. La AMD no va a dar abasto para romper todo lo que acaba de llegar del espacio periplásmico. Y ellos funcionan como el 1,6 como un activador, como un péptido señal, más o menos. Se para sobre el represor y lo activa, o sea, o sea, se activa la expresión del gen. Entonces ya no funciona como un represor, sino funciona es como un factor de transcripción. ¿Listo? Entonces se activa como un factor de transcripción. Porque toda esa activación y todo ese exceso de unos 6 muropéptidos hacen de que la AMD no funcione. ¿Listo? Entonces ahí estamos en el caso de una inducible. Entonces eso pasa cuando le damos un antibiótico, es una cefalosporina tercera generación, por ejemplo, o Astreonam, a una bacteria que tiene de manera cromosómica inducible su expresión. Entonces ahí tenemos los acrónimos que vimos en la segunda diapositiva, ¿vale? Ahora miremos cuando hay represión. ¿Listo? O sea, dígame que quedó claro la expresión basal y la inducción. ¿Sí quedó claro? Vale, mis pequeños lumpa lumpa. No, Juliana, sí hay expresión de AMD, lo que pasa es que hay una sobreproducción de péptidos. Tendría que haber una sobreexpresión también de la AMD, pero pues eso no pasa porque pues la bacteria tiene su, su stock de enzima y no puede producir más, ¿sí me entiendes? O sea, es porque hay una sobreproducción del sustrato, ¿sí?
Entonces la enzima se satura y no puede degradar el resto, ¿vale? Sí, la AMG es una proteína canal, sí señora. O sea, en el caso basal, como se están degradando los péptidos de 1,6 a unos más pequeños, esos péptidos más pequeños van a hacer que AMR funcione como un represor de la expresión, ¿sí? Pero cuando no se pueden generar los péptidos pequeños, sino pasan derecho, los péptidos 1,6 muropéptidos, ¿sí? No hay degradación. Entonces, esos péptidos sí van a funcionar y van a hacer que ya R no sea un represor, sino un factor de transcripción. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora miremos la ANC en de represión. ¿Sí? ¿Qué es de represión? Vemos en el caso de basal que hay una represión por AR de la transcripción, ¿cierto? Y si yo digo de represión, es porque le estoy quitando la represión, ¿cierto? Entonces esto ocurre en algunas bacterias que no son ANC inducibles, por ejemplo, como la E. coli y la Klebsiella, como el Proteus mirabilis, que no tienen ANC cromosómico inducible, pero tienen su ANC porque ANC, recuerden que funciona es para reciclar el peptidoglicano, ¿sí? Pero entonces acá va a pasar algo. Acá va a haber una mutación puede haber mutación en varios pasos, pero principalmente hay una mutación o un daño, ¿sí? Una alteración de la AMD, de la proteína que debe clivar los 1,6 para que active el represor. Pero si esa enzima está dañada, el 1,6 sigue de largo y va a activar AMR ya no como represor, sino como un inductor, como un factor de transcripción. ¿Listo? Entonces, esos son los tres casos: basal, de inducción y de represión. Cuando se dice que una ANSE está reprimida, es porque hay una falla en esa maquinaria molecular. También, sí, sí, o sea, principalmente puede ser en cualquiera de los componentes. Puede ser AMG, AMD o hasta en el propio AMR. ¿Listo? Entonces, pero les pongo el ejemplo en esta gráfica específica, es que puede haber una alteración en AMD, ¿vale? Pero puede haber modificación, alteración, mutación en cualquiera de los componentes principales de la maquinaria molecular, ¿vale? Sí, señora, puede ser represor cuando está funcionando bien AMD y genera los péptidos más pequeños, los UDP, ¿sí? Entonces los UDP se unen a AMR y se hace una represión, ¿vale? Una efectiva represión. Pero cuando no hay UDP, sino lo que está pasando es que los 1,6 están pasando de derecho del periplasma, del espacio periplásmico, citoplasma, y llegan a unirse a ese AMR, ya no es un represor, sino un inductor, un factor de transcripción, ¿vale? De represión es cuando hay mutación, ¿vale? De represión es cuando se altera la maquinaria molecular. ¿Mm? E inducción, la maquinaria está bien. Lo que pasa es que el antibiótico genera una sobreproducción de unos 6 muropéptidos que la maquinaria se satura y no puede procesar, AMD no puede procesar esos péptidos. Entonces uno es inducible y el otro es una alteración que puede ser molecular como una mutación, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Vamos. Entonces, los betalactámicos inducen la producción de 1,6, ¿cierto? Todos los betalactámicos pueden ser inductores, ya sea unos más potentes que otros, pero todos van a inducir que haya más degradación del peptidoglicano y que eso haya una activación de la enzima ANCE.
todas las cepas salvajes van a producir AMC a nivel basal, ¿sí? Porque pues su función es otro interés biológico que no se hace resistencia. Pero cuando le ponemos un antibiótico es que se activa eso, ¿vale? Mutaciones en AMR o en AMD pueden hacer producción de ANC. Cuando decimos que hay una hiperproducción de ANC, decimos que hay una de represión, ¿listo? Porque el represor, AMR, no funciona. Entonces lo de reprimimos ANC, ¿vale? Y adicional a eso, ANC puede tener coexpresión con otros mecanismos de resistencia, muchachos, que eso sí es bien complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos entonces que en Proteus mirabilis no tiene BLE, pero puede tener ANC. Y además de eso puede perder porinas en la membrana externa, las outer membrane proteins que hablamos ayer, ¿sí? Entonces, y una bacteria puede tener BLES, puede tener ANC, por ejemplo, entonces un Proteus peneri o un Proteus o un Citrobacter freudi puede adquirir entonces una beta-lactamasa de espectro extendido tipo BLE, una CTXN, por ejemplo, ¿sí? La adquiere y además ella intrínsecamente tiene ANC, el Proteus vulgaris o los peneri, ¿vale? Entonces, ¿eso qué capacidad le daría? Que entonces ya no es inhibido por los betalactámicos, que puede tener espectro hasta las de cuarta generación. Entonces, haría más difícil el tratamiento de ese tipo de microorganismos cuando hay una coexpresión. Y si además de eso súmele que le adquirió una KPC, una carbapenemasa tipo KPC, pues ¿con qué lo tratamos? Entonces ahí es a donde vamos, que los microorganismos pueden ser de resistencia extendida o llegar a la panresistencia. Entonces acá lo que les estaba diciendo, entonces la AMD no funciona, el, los muropéptidos pasan, se van a parar en AMR, que funciona en este caso entonces como un activador de la expresión, y se va a producir ANC, que es en sí la beta-lactamasa, ¿vale? Entonces llegamos al laboratorio y encontramos algo así. Entonces tenemos aquí CAS y CAS. Acá, aquí no sé si ven mi cursor, CAS y CAS-CLA. Entonces era uno de los mecanismos de detección de BLE. Y miren, no, grave, el inhibidor no está funcionando, entonces esto no es una BLE. ¿Qué vamos a tener acá? FEP, cefepime. Este es cefepime. Tiene un buen halo, ¿no? Buen halo, sensibilidad, ¿no? Entonces, cuarta generación está libre de resistencia. Y mi penem y ertapenem, bien, ¿listo? Pero entonces tenemos aquí, digamos, CTX-CLA, Astreonam, un halo reducido. Cefoxitin, importantísimo, que tenemos que llegar a mirar, porque entonces él es un marcador de diferencia que nos ayuda entre BLE y ANC, ¿vale? Entonces, dependiendo su localización y expresión, podemos clasificar las ANCE en tres. Entonces, tenemos ANCE cromosómica inducible, que se encuentra en bajos niveles a nivel natural, y aumenta su síntesis cuando hay presencia de beta-lactam. Cromosómica constitutiva, que se expresa a niveles bajos sin mostrar resistencia, reguladas por el complejo molecular, y se pueden hiperproducir, ¿sí? O de reprimir, ¿sí? Como por ejemplo cuando se muta en E. coli o en Klebsiella pneumoniae, que ellas no hacen parte del grupo ANC, sino que se reprime. Y acá en la cromosómica inducible es un proceso reversible, porque si yo le quito el antibiótico, ya todo vuelve a la normalidad y la bacteria deja de expresar ANC. Pero cuando hay una mutación y una hiperproducción, una represión del gen, pues la mutación, pues si hay mutaciones porque la maquinaria de reparación de la célula no lo ha logrado restablecer y no lo va a lograr hacer. ¿Listo? Es como en el cáncer, ¿sí? Ya, mutación que pasó, célula tumoral, es porque ya no hay eficiencia de la maquinaria reparativa. Entonces eso pasa en las bacterias, en este caso, ¿sí? Chicos, esta vez no nos dejó hacer conferencia larga, maldita sea, el Zoom. Entonces,
se va a cerrar y ya les llega a su correo, no, por WhatsApp les envío el link de la nueva conferencia. ¿Listo?